buenas tardes a este panel de cierre de estos eventos que tradicionalmente a uno, por mi profesión, que nos reconfortan y nos dan una cantidad de nuevas noticias y nuevos enfoques sobre realmente qué es lo que está consumiendo el país en materia informativa. Yo les cuento un poco, pues desde hace algunos años estoy al frente de un oficio que cualquiera de ustedes quisiera, y es hablar con empresarios y sobre todo testear en las diferentes ciudades, en los diferentes eventos, en la academia, qué están haciendo los empresarios y por qué merecen estar en una primera página de la República, y que esto es una cosa de esos datos curiosos que la gente no sabe, y es que Colombia tiene un periódico económico el más antiguo en español de Iberoamérica. Eso quiere decir que hay una red de empresarios, de emprendedores, de gente dedicada a la economía desde hace 70 años. Si usted coge España, México, de ahí para abajo, los periódicos económicos son en torno a los 30 años. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en Colombia hay un público interesado en información económica? Y sobre todo en esta casuística, en escuchar estos casos maravillosos del anterior panel, y uno dice, hay gente trabajando por el país. Y cierro esta introducción con un comentario que lo hacía aquí en Barranquilla, y es que yo tengo como un radar interno, y es la dinámica de las ciudades depende de las invitaciones que le llegan a la República. Y desde hace un par de años, yo creo que un poquito después de la pandemia, todo tiene que ver con Barranquilla. Entonces uno dice, algo allá está pasando. Entonces, antes era Cartagena por el tema de balneario, Medellín tuvo un resurgir, pero desde hace, yo creo que fue después de la pandemia, todos los eventos, todas las invitaciones, puedo decir que en estos 8 meses del año, por lo menos 10, 12 veces he tenido que venir a estos eventos a Barranquilla. En otras palabras, algo está pasando en Barranquilla, y obviamente con 2 personas de lujo, los responsables tanto en la gobernación como en la alcaldía. Primero, a que me expliquen un poco el fenómeno de Barranquilla, que aquí tenemos que jugar al policía bueno, al policía malo, y no aburrimos el auditorio. Yo me encargaré de ser el policía malo. Y es eso, ¿qué está pasando en Barranquilla y cómo ustedes cierran esta gestión? Ustedes terminan ahora el próximo 31 de diciembre, ¿y qué le dejan en el entorno económico y ese caldo de cultivo para hacer negocios? Doctor Alvarado, arranquemos. Primero, muchas gracias por esta invitación. Para la Alcaldía de Barranquilla, pues nosotros siempre nos interesa ser parte de estos espacios y analizar qué está sucediendo en nuestro territorio. Como tú lo decías, Barranquilla y su área conurbada, porque nos gusta entenderlo así, puede entenderse como la ciudad o departamento que más creció luego de la pandemia. O sea, si nosotros comparamos 2019 versus después 2022, vivimos el PIB departamental, el agregado, el Atlántico creció del 15%, más que Bogotá, más que Risaralda, que también les fue muy bien. ¿Y qué sucedió? Nosotros vemos un muy buen comportamiento de la industria. Yo creería que la industria no ha parado de crecer, si bien cuando cerraron en las cuarentenas en 2020, la primera cierre cayó. Después de ahí nosotros vimos que la industria fue la que empujaba el crecimiento económico de nuestra ciudad. De hecho, mientras que la industria en Colombia cae, y pueden ver las últimas cifras que salieron, que la industria colombiana estuvo un decrecimiento prácticamente, Barranquilla fue de las pocas ciudades en donde la industria continuó creciendo, y eso lo uno con el aumento de las exportaciones también. Después de las cuarentenas, nuestras exportaciones prácticamente se han duplicado. Este año, que uno creería que pudieran haber caído, continuaron creciendo, y yo voy de la mano con un buen relacionamiento entre de los 2 entes territoriales más grandes, Barranquilla, que es las 2/3 partes de la economía del Atlántico, y pues con la gobernación también. Son políticas de reactivación económica que han tenido un muy buen efecto. Principalmente también, como te decía, apuntado a ciertos sectores que están conectados con el comercio exterior y abiertos a la economía, y nos han permitido pasar este momento, digamos, cuando tú ves el crecimiento del Atlántico y lo está pasando en Colombia, básicamente el crecimiento es 0.3%, y tú ves que Atlántico está creciendo. Creería que somos un ejemplo a nivel nacional en la reactivación económica.
y va de la mano no solamente con el sector público, sino también pues, con el sector privado que vio las formas prácticamente es como estamos teniendo fruto también de todo el trabajo continuo que hemos tenido durante la última década. Doctor Martínez. Muchas gracias, Fernando. Un saludo muy cordial y el agradecimiento a ProBarranquilla y a su Junta Directiva por la invitación. Yo quiero complementar algo importante. No solo Barranquilla, estamos ahora mismo en el Atlántico, en el departamento del Atlántico, en el municipio de Puerto Colombia. El Hotel Marriott está en inmediaciones del municipio de Puerto Colombia. Entonces yo quise hacer esa salvedad y es bien importante pues entender también que así como Barranquilla está creciendo, es un modelo nacional, lo que está pasando también en el departamento es bien importante, tiene mucha relevancia a nivel nacional y eso precisamente se da por todas estas condiciones que hemos venido generando para que lleguen nuevas inversiones a nuestro departamento. Recientemente acompañábamos a una firma, a una empresa china, inaugurando una planta de paneles solares en el municipio de Baranoa. Ya tenemos una grande también en el municipio de Ponedera y le preguntábamos a ellos, bueno, ¿por qué toman la decisión de llegar al Atlántico? Y nos decían, porque encontramos seguridad jurídica, encontramos acompañamiento, encontramos seriedad en la toma de decisiones, encontramos una buena relación en el sector público y privado. Eso es lo que está pasando en el Atlántico, eso es lo que está pasando en Barranquilla, cuando el sector público, el sector privado se unen y generan todas estas condiciones, estos espacios, precisamente se facilita la llegada de estas empresas. Recientemente teníamos también la inauguración de Bavaria, hace unas semanas inauguramos la planta de Nutrium en Malambo, estamos acompañando a Bean & Co, una empresa israelita, que también buscó por todo el país a dónde podemos llegar, a dónde podemos aterrizar para implementar un programa de cacao con pequeños productores. Y llegaron al Atlántico y se instalaron acá. Una empresa grande, importante a nivel mundial, y encontró en el Atlántico todas esas posibilidades. Entonces yo creo que como servidores públicos nos sentimos orgullosos de que ese es el camino, ese es el norte, generar las condiciones para que nuevas empresas sigan llegando a nuestro departamento. Y eso se da, repito, por ese trabajo serio, juicioso, entre el sector público y el sector privado. Como dice la gobernadora Elsa Noguera, reglas de juego claras es lo que permite precisamente que lleguen nuevas empresas a nuestro departamento. Hay una cosa importante y es que nadie discute, y lo hemos venido diciendo y uno ha escuchado en los distintos paneles, el voltaje, digamos, que se da en la región Caribe y particularmente con el epicentro en Barranquilla y el Atlántico. Pero cuando uno lo mira desde lo nacional, todavía está frenado. Y todavía me gusta repetir esa cifra, es de cada 100 pesos que se producen en Colombia, en Bogotá se producen 25, en Medellín se producen 15 y en Cali 10. Y para igualar a Bogotá hay que juntar a Cali, a Medellín y lo que produce Barranquilla y de pronto quedarse con los pesos que produce Bucaramanga, a pesar de una noticia constante en el último lustro y es la dinámica de Barranquilla. ¿Por qué en términos de crecimiento económico, si bien después, creo que fue después de Risaralda, o primero fue Atlántico, pero de todas formas no crece al ritmo que se necesita para bajar un poco, que ustedes lo saben como servidores públicos, y es reducir la pobreza? ¿Qué pasa ahí? ¿En qué estamos en deuda, doctor Martínez? Bueno, efectivamente, Fernando, yo creo que cuando un administrador llega a ocupar un cargo, lo que empieza a trabajar es eso, ¿cómo mejoro esos índices de pobreza? Y empieza toda una serie de actuaciones buscando minimizar ese impacto. Entonces se trabaja en la educación, se trabaja en salud, se trabaja en la generación de empleo. Y me podría yo referir, digamos, en ese sentido a lo que está pasando, por ejemplo, en municipios del sur del Atlántico, como Repelón, donde teníamos una infraestructura de riego importante, pero estaba abandonada, no estábamos produciendo. Y la gobernadora Elsa Noguera decide
trabajar en la revolución agroindustrial del departamento del Atlántico, del sur del Atlántico. Y empezamos a buscar aliados estratégicos. Y encontramos un aliado estratégico como Oleoflores para implementar cultivos de palma de aceite y limón Tahití. Pero paralelo a esto, teníamos que recuperar el sistema de riego garantizándole agua 24 horas, 7 días a la semana a nuestros productores para que estos cultivos sean rentables y sostenibles. Lo mismo que el sistema de riego, que sea sostenible en el tiempo y se apropian unas inversiones. Hoy en día tenemos 1.500 hectáreas de palma de aceite sembradas en producción, tenemos 1.150 hectáreas de limón Tahití en producción y eso ha transformado de manera positiva la economía del sur del Atlántico, pero sobre todo del municipio de Repelón. Hace 3 años uno llegaba a esta zona y lo que veía era abandono, tristeza, pobreza. Hoy en día podemos ir y encontramos un municipio totalmente transformado. La gente, la actitud de la gente, lo que está pasando a nivel de comercio en el municipio, uno lo puede palpar. Entonces, digamos, ese tipo de ejercicios, Fernando, son los que hay que implementar para ir minimizando esa brecha que tenemos en el tema de pobreza. Pero, por supuesto, no solamente trabajar en el sector productivo, repito, importante el tema de salud, el tema de servicios públicos, el tema de educación, juegan un papel fundamental, pero podemos decir que estamos poniendo nuestro granito de arena precisamente para que esa brecha se reduzca y estamos generando desarrollo en estas zonas del departamento. ¿Difícil hacer que la economía de Barranquilla verdaderamente le aporte más a Colombia? O sea, esa es una muy buena discusión que yo creería que también tenemos que ver el Caribe, Que ¿no? luego yo le doy mi contraparte y es que yo creo que las economías en Colombia son regionales y que compararlas es injusto. Yo creo que pones un punto muy importante. O sea, básicamente, ¿qué es el Caribe? Yo creo que primero entender el Caribe, después el Atlántico. El Caribe, nosotros somos 8 departamentos, somos el 22% de la población, pero aportamos únicamente el 15% del PIB. Y eso es ya de entrada un tema que no viene de ahora, eso viene históricamente, venimos en un rezago y hoy aportamos cerca del 31-32% de los pobres, si sumamos todo el Caribe. Pero ahí está el Atlántico. Cuando tú ves el Atlántico pesa prácticamente el 5% de la economía de toda Colombia, pero nosotros somos la tercera parte de la economía del Caribe. O sea, básicamente, si uno ve entre el área conurbana de Barranquilla y Bolívar, está la mitad de la economía del Caribe. Es un gran reto porque al final de cuentas estamos hablando de cierre de brechas en un país cerrado al comercio exterior. Yo creo que Colombia es de los países más cerrados al comercio exterior. Entonces tú tienes una economía interna que del modelo de sustitución de importaciones que fue, digamos, la apuesta de industrialización de Colombia, que fue todo el centro del país, y con toda, digamos, la supuesta apertura que decían que los aranceles eran, yo creería que la política no arancelaria ha sido tan fuerte que en verdad somos un país todavía, si uno compara con cualquier país de Centroamérica, nosotros todavía exportamos muy poco. Pero aún así yo creería que el Atlántico y Barranquilla sí está mirando hacia eso. Entonces cuando nosotros decimos, hoy no crecemos, pero lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque si Barranquilla está apostando a ser una ciudad 100% bilingüe, si estamos apostando a tener grandes iniciativas de inglés para el trabajo, si estamos apostando a una economía de servicios, de exportación de servicios, no solamente turismo, sino también BPO, KPO y todo esto, va a ser natural, yo creería que con este tipo de políticas que están masivas prácticamente, porque yo creo que el tema del inglés masivo como lo estamos teniendo, hoy no lo va a tener, pero que tú en 10 años digas que más de la tercera parte de tu población habla inglés, eso te va a cambiar en Colombia la diferencia que tienes con el resto. Y ahí vamos a ver nuevamente, yo creo que una convergencia con el centro del país que prácticamente yo diría que Atlántico y Barranquilla, zona conurbada, es un territorio que lo tiene todo para hacer ese ejemplo, porque primero tiene una industria de base que está creciendo, está frente al mar y está apostando, digamos, a abrirse, no solamente en exportaciones de manufacturados, sino también la exportación de servicios, que yo creería que es la gran apuesta
que debemos tener nosotros como territorio. Hay una cosa muy interesante cuando uno habla con emprendedores, con empresarios, con este ecosistema de empresas que están trabajando en esta región, y es que hay una palabra que se puso de moda particularmente de un año para acá en el gobierno presente, y es la narrativa. Todo el mundo habla de las narrativas. Una narrativa tradicional es que las empresas se enfoquen al comercio exterior. Entonces uno escucha, no, es que yo soy el líder en El Salvador, Panamá, Costa Rica. Y digo, bueno, pero es que ese es Kennedy, el barrio Restrepo y un pedazo de Teusaquillo, que la economía de Bogotá es una vaina de 95.000 millones de dólares. La economía de El Salvador creo que alcanza 40.000 millones de dólares. ¿Por qué decirle a las empresas que han decidido actuar en Barranquilla, trabajar en Barranquilla, que el Caribe es importante, ser importante en Centroamérica y en algunas islas del Caribe y por supuesto en el sur de la Florida, pero que también hay unos mercados internos absolutamente importantes y que hay una tendencia en el comercio que puede ser coger barco y otro coger carretera? ¿Uno cómo hace para que el foco también sea, digamos, apropiarse del mercado interno? Bueno, podemos recordar que Colombia es un país de comercio interno, ¿no? Como tú lo has dicho, básicamente, cuando uno ve la interrelación también económica entre departamentos, el comercio entre departamentos es muy bajo, debería ser más alto, pero es muy bajo, porque básicamente Colombia es un país de regiones que como crecimos ha sido la forma. Pero nosotros, ¿qué hemos visto ahí? O sea, prácticamente uno cuando habla con, por ejemplo, con Pro Barranquilla no es mudar una empresa de Bogotá a Barranquilla, sino la unidad exportadora, porque al final de cuentas sí hay distancias, Bogotá está 2.600 más cerca de las estrellas, pero 1.300 kilómetros más lejos del mar, ¿cierto? Y nosotros siempre decimos, pues las unidades exportadoras sí funcionan, prácticamente porque sí va a servir estar cerca al mar Caribe, estar cerca a los grandes mercados como puede ser México. Para la industria. Para la industria, pero también, y nosotros queremos complementar eso, no solamente la industria, yo creo que la exportación de servicios, como estamos viendo, es una industria que puede crecer mucho más, el tema de servicios del sector puede crecer mucho más rápido que otro tipo de sectores, y es lo que nos va a permitir generar empleo masivo para reducir la informalidad, porque el Caribe tiene un gran reto que es la reducir la informalidad. Barranquilla, por ejemplo, es la ciudad de Colombia, la ciudad del Caribe, perdón, con menor informalidad hoy, 54%, por debajo del promedio nacional, pero estamos lejos de una ciudad como Bogotá, Medellín, que están ya cerca en el 30%. Y ese termina siendo uno de los grandes retos de política social y empresarial que tenemos que tener como ciudad-departamento. Y es lograr ese cambio, pero también una visión de suma positiva para Colombia, es decir, invertir en el río Magdalena, invertir en el mar Caribe, invertir en los puertos, es positivo para Colombia y no que lo vean como se está perdiendo algo, sino le estamos ganando prácticamente competitividad al país. El mercado interno, doctor Martínez. Bueno, yo creo que también es importante reconocer, Fernando, que en el Atlántico tenemos la mejor infraestructura vial del país. Suena un poco atrevido decirlo, pero es una realidad. Aquí podemos recorrer nuestro departamento en condiciones perfectas, en carreteras perfectas. Podemos llegar a todos los municipios del departamento sin ningún problema. Tenemos el puerto, tenemos aeropuerto, la cercanía con las islas del Caribe. Bueno, Centroamérica, estamos a 2 horas y media de Estados Unidos en avión. Y yo creo que eso nos genera también unas posibilidades importantes. Y es lo que hemos venido trabajando y explotando de buena forma. Por eso yo insisto mucho en las alianzas como gobernación y alcaldía también, haciendo siempre el ejercicio y fortaleciendo, digamos, el trabajo en equipo con Pro Barranquilla, con la Cámara de Comercio. Recientemente tuvimos un evento y vinieron varias agencias promotoras de otros departamentos y realmente quedaron sorprendidos por lo que pasa acá en el Atlántico, por la buena relación que hay, el trabajo en equipo, y eso permite precisamente que se generen todas esas posibilidades para generar empleo, para generar inversión. Tenemos toda la posibilidad también en las zonas francas que se están implementando en los municipios del Departamento del Atlántico.
Y eso precisamente es progreso, es producción, y esa producción hace parte también de todo este ejercicio de comercio interno en nuestro país. Uno de los retos que nosotros tenemos como país o de esas, digamos, problemas a futuro que tenemos que solucionar, y lo hemos mencionado mucho, y de ahí deambula en el ambiente, en todas las discusiones económicas, y es que tiene que ver con el exceso de centralismo que hay en Colombia. Si uno lograra que Colombia fuera un país tan menos dependiente de Bogotá en las estructuras por ejemplo, de planeación de políticas públicas, las cosas serían distintas. Bueno, una cosa es que el mapa Colombia es absolutamente un mapa del siglo XIX, que se lo inventaron unos políticos, y hay unos departamentos que en Colombia, pues no lo digo despectivamente, pero no deberían existir, simplemente son una obsesión por un político que creó un departamento y que quería una carretera para su finca, pero el mapa como hoy, el que existe en Colombia, es algo que seguramente no lo haremos en los próximos 3 o 4 años, pero sí es algo que en la próxima década tenemos que ver si Colombia es un país de autonomía, si Colombia es un país federal, si Colombia es un país de regiones productivas, o una palabra importantísima que ahora surge, y es la ciudad-región, de si Barranquilla va a ser la primera ciudad-departamento, el primer polígono manufacturero de servicios industrial de Colombia, y es un gran ejemplo. ¿Nos mata el centralismo? ¿Ustedes qué harían? Ya ustedes están, mejor dicho, a pocos meses de entregar esa labor. ¿Les solucionaría la vida si Colombia verdaderamente tomara el centralismo como un problema para el desarrollo económico, Martínez? Me imagino que usted le ha tenido que padecer. Claro que sí, Fernando, lo hemos vivido, y les puedo poner un ejemplo en materia agrícola. La Agencia de Desarrollo Rural es la encargada de manejar y operar los sistemas de riego. Nosotros tenemos 2 infraestructuras de riego importantes acá en el departamento, y no funcionaban. No funcionaban porque dependíamos de que la Agencia de Desarrollo Rural en Bogotá apropiara los recursos para contratar al personal que operara y manejara los distritos. Entonces pasaba enero, febrero, marzo, los contratos de la gente no llegaban, el distrito no operaba, no había producción. Estoy poniendo un ejemplo sencillo, pero claro y contundente de lo que pasó cuando la gobernadora Elsa Noguera asume el cargo. Y decide la gobernadora, bueno, vamos a revisar qué está pasando. Vamos a firmar un convenio de coadministración, es decir, Gobernación del Atlántico asume una responsabilidad y la Agencia de Desarrollo Rural nos permite a nosotros implementar y aportar recursos para que esto opere como debe ser. Hoy en día, les hablaba anteriormente del ejemplo de los cultivos que ya tenemos implementados, porque se logró descentralizar la operación de los sistemas de riego. Este es un ejemplo sencillo y práctico de que realmente la centralización entorpece muchos procesos. Quise poner este ejemplo porque es palpable, lo vivimos y lo pudimos sacar adelante con una iniciativa de la gobernadora Elsa Noguera de firmar un convenio con administración que nos permitiera invertir recursos y manejar la operación del sistema de riego y garantizarles a nuestros productores que tenían agua para sus cultivos, para sus cosechas. Y hoy en día esto es una transformación, como les decía anteriormente. Entonces, yo creo que la centralización debe revisarse, y aquí precisamente en la región Caribe hemos tenido muchos abanderados de estos procesos. Se ha venido trabajando mucho en mejorar particularmente lo que pasa a nivel central, y porque muchas regiones, sobre todo muchas regiones en la costa Caribe, sufren de ese mal del centralismo en nuestro país. Hay una anécdota muy interesante, y es que poco lo sabe la gente, y cuando uno se mete a las finanzas públicas se da cuenta que hay 2,8 billones de pesos en regalías, que hay unos señores en Planeación Nacional que prefieren articular una nueva reforma tributaria más que dejar que los alcaldes y los gobernadores se gasten esos 2,8 billones de pesos en regalías. Y simplemente es mantener ese saldo, hablemoslo de esa manera muy didáctica,
para mostrar salud en las finanzas públicas nacionales en detrimento de las finanzas públicas regionales. Son de esas situaciones que la gente, digamos, del común, pues nosotros nos ganamos la vida tratando de explicar un poco la economía, funciona y obviamente ahoga, asfixia a alcaldes y gobernadores. En términos de descentralización, nosotros lo sentimos muchísimo. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, hace 30 años Colombia dijo que se comenzó a descentralizar, digamos, Colombia y muchos países de Latinoamérica. Pero a partir de ahí sucedió un fenómeno de recentralización. ¿Y qué pasó con ese modelo de recentralización que ha estado muy bien estudiado? Y es que, voy a dar un ejemplo, Sistema General de Participaciones. Antes había un porcentaje del ingreso corriente de la nación, que el ingreso corriente de la nación es lo que nos quitan por las reformas tributarias, el IVA, el impuesto de renta, todo esto. Y ese recurso que estaba orientado a los territorios vía Sistema General de Participaciones cada vez es menor. Y la última fórmula, que fue en 2007, es una fórmula lesiva para todo, no solamente para el Caribe, yo creo que para todas las regiones, porque hoy el SGP, las transferencias que nos pasa la nación para educación, salud, agua potable, crecen menos que los costos. Entonces, ¿qué ha pasado para los territorios colombianos? Que en vez de que nos pasen todo el recurso para educación, por ejemplo, nómina, servicios públicos de los colegios, PAE, transporte escolar, no pasan lo suficiente y nos toca a todos los territorios que pueden, básicamente, meterle sus ingresos corrientes, sus ingresos de libre destinación, que en nuestro caso son predial e ICA. Pero ¿qué pasa con los territorios que no pueden tener esos recursos adicionales? Pues no cumplimos las metas de calidad, las metas de cobertura, y eso es lo que estamos sufriendo muchos territorios con ese centralismo. Y yo doy un ejemplo también. Ahora nosotros estamos revisando, por ejemplo, cuando comienza a analizar ese presupuesto nacional, hay una parte que es las transferencias, hay otra parte que se llama el presupuesto regionalizado, y cuando tú miras el presupuesto regionalizado, tampoco, que es como el componente político, lo que le mandan a los territorios, tampoco es que sea suficiente lo que te mandan. Y hay otro valor que estaba viendo hoy, que es las vigencias futuras del presupuesto nacional. Cuando uno mira las vigencias futuras del presupuesto nacional, que van hasta 2050, algo así, son 180 billones de pesos, de los cuales únicamente 6 billones de pesos están en un proyecto para el Caribe, que es el Canal del Dique. De resto, y esto es pensando como a futuro, ¿qué hay para el Caribe o qué hay para la región? Al final de cuentas tú ves que esa visión de país termina siendo un país que sigue siendo muy centralista, que sigue apostando a la economía que más crece, básicamente, que es Bogotá, pero esa apuesta por el crecimiento de Bogotá también ha llevado a que Bogotá también genere pobreza, ¿no? Y Bogotá también genere congestión y genere problemas dentro de sí mismo. Y hoy Bogotá, esa cifra la decimos con el alcalde, pero Bogotá hoy tiene más pobreza que Barranquilla. Bogotá tiene hoy más desigualdad que Barranquilla. Y tú dices, eso hace 10 años no lo veías posible. Hoy, por el modelo de cómo está pasando, ese que está pasando en Colombia, creo que no solamente lo está sufriendo Bogotá, lo estamos sufriendo todos como país. Y ahí lo que nosotros hemos propuesto es SGP completo. En verdad que la nación nos pase a todos los territorios los recursos que necesitamos para educación, salud, agua potable, y que no nos quiten esos recursos de libre destinación, que la nación no nos puede hacer parques, la nación no nos puede pavimentar vías, en cambio sí nos puede dar colegios, sí nos puede dar esa parte que es tan fácil de la básica del funcionamiento, que depende de esos sectores que ellos tienen que ocupar. Y es una lucha, yo creo que una lucha que tomará tiempo, pero es un mensaje que sí hemos dado en diferentes entornos. Ahora va a iniciar un proceso de básicamente convergencia regional en el DNP, estaba viendo ahora. Yo creería que esas conversaciones ojalá tengan fruto, pero si no, pues yo creería que necesitamos una voz en el Caribe también y en el Pacífico, que nos unamos también para que esto pueda cambiar. Los últimos 10 minutos de este panel quisiera que los dedicáramos a anhelo, a retos, cómo redondear este tema como para irlo proyectando. A mí siempre me ha encantado cuando yo escucho los Pro Barranquilla, las cámaras de comercio, porque son unas instituciones vivas empujando cosas. Pero tanto la actividad de las cámaras como la actividad de todas estas entidades como Barranquilla se desdibujan cuando tienen que ir a Bogotá innecesariamente. Y uno dice, si Colombia ganara en la regionalización,
Si Colombia ganara en las autonomías, hubiera una competencia, ¿por qué todo el Atlántico? Y digo cosas locas que no es que sea, ¿por qué todo el Atlántico no es una zona franca? ¿Por qué el área metropolitana de Barranquilla no es una zona franca? Pues porque hay que pedirle permiso a Bogotá. Y esa competencia por atraer inversión extranjera no se da en Colombia. Es decir, ¿qué le brinda Cali a X empresa que se la quiera quitar a Barranquilla y le eche el cuento del Pacífico o le eche el cuento del Atlántico? En Colombia no hay competencia regional y obviamente esa competencia regional es de las cosas que más nos mantienen con bajo crecimiento y no entendiendo el país. Este país, a diferencia de Chile, de Argentina, del mismo México y por supuesto de Perú, es que es un país de regiones. Es un país de grandes capitales. Este país tiene a Medellín, a Cali, a Barranquilla, a Bucaramanga, y el crecimiento de esas economías regionales es un consolidado nacional que nos hace que nos rasguemos las vestiduras con un crecimiento del 0,3%, pero es que es algo en un entorno económico mundial que es de franco de crecimiento. ¿Qué hacer? Yo digo mi punto de vista, ¿qué hacer? Yo creo que a Barranquilla todavía le falta, y que no me vaya a escuchar por ahí alguien cercano al doctor Melce, yo creo que le falta calidad en la educación, porque todavía no tenemos una universidad en Barranquilla o en el Atlántico que está en las Ivy Leagues colombianas. No hay una en las primeras 5. Si uno dice en los primeros 100 colegios de Colombia, ¿cuántos hay barranquilleros? Yo digo que la educación es un pendiente. Ahora escuchaba en el anterior panel que hablaba un poco sobre que habían escogido a Barranquilla por la educación, pero yo creo que la educación, digamos, autonómica, regional, con necesidades, creo que es un pendiente. Bueno, ahí yo dije la educación hay que trabajarlo. ¿Ustedes qué tema ven como retos? O sea, digamos, el tema de educación, el Caribe es muy grande, de nuevo, el Caribe puede ser tan grande como un país de Centroamérica. Atlántico y Barranquilla. Yo creería que Barranquilla, ¿qué sucede? En Barranquilla es un caso de éxito y un ejemplo nacional. De los colegios públicos de Colombia, tenemos en el top 100, tenemos 10 colegios. Hay retos en la educación públicos, colegios públicos. Entonces, tenemos una apuesta de colegios públicos muy buena ahora con el bilingüismo. ¿Qué implica eso? Digamos, y en mucho de lo que hemos hablado, que uno se sueña a futuro. Primero, yo considero que tenemos que apostar y ir de lleno al bilingüismo, a un modelo diferente de educación, una educación, por ejemplo, de ciclos propedéuticos, una educación que dé una formación de técnica tecnológica, principalmente orientada en este tipo de nuevos mercados, y que a su vez tengamos una agenda de seguir apostando por los espacios públicos, porque tenemos que ser una ciudad no solamente para vivir, sino para visitar e invertir. Y creería que eso implica lo que nosotros estamos haciendo como ciudad, apostando a que sea una ciudad de turismo, de eventos y de negocios, cuando estás viendo inversiones que son de talla mundial para cambiar ese tipo de imagen, te lleva a, primero, que hay una atracción de inversiones, pero también que tengamos una visión de futuro. Y ahí va, por ejemplo, el tema de la recuperación de entornos degradados, que ha sido, digamos, la nueva apuesta del gobierno, va apuntando a ese tipo de agendas de largo plazo, que va no solamente orientada a la inversión social, educación, salud, también con un modelo de salud interesante, porque yo creería que ese modelo que están proponiendo de red, de puntos, digamos, accesibles a la ciudadanía, ya existe en Barranquilla y funcionó de cierta forma. Y eso va de la mano también con unas apuestas productivas. Y de nuevo, yo considero que Barranquilla es diferente a Colombia. Colombia es un país muy cerrado al comercio exterior. Barranquilla es una ciudad muy abierta al mundo. Y creería que con ese foco podemos también cambiar el desarrollo de las próximas décadas. Doctor Martínez, retos. Sí, pero yo antes quisiera aclarar algo, Fernando, y que considero que es bien importante. El Atlántico y Barranquilla sí tienen una universidad de prestigio a nivel nacional, y es la Universidad del Norte, de la cual nos sentimos muy orgullosos. No soy egresado de la Universidad del Norte, pero hay que meterse entre las 5 primeras. Ese es mi entorno familiar y muchos amigos son graduados y orgullosamente muy buenos profesionales, precisamente de la Universidad del Norte, con unas facultades también extraordinarias. Entonces, yo sí considero que era importante
destacar y reconocer todo lo que hace la Universidad del Norte en el Atlántico y en Barranquilla. Pero volviendo al tema, lo decías muy claramente, sí tenemos algunas zonas francas en los municipios del Atlántico y eso está en franco crecimiento. Recientemente, como les decía, inauguramos en Malambo la planta de Bavaria. Hace poco en el municipio de Ponedera inauguramos una planta también de paneles solares, creería yo, una de las más grandes de América Latina, por la cantidad de paneles que están instalando en un poco más de 1.050 hectáreas de terreno. Entonces yo creo que ahí hay un ejercicio importante que hemos venido implementando y acompañando con Cámara de Comercio, con ProBarranquilla, con nuestros aliados. Y bueno, soy muy insistente en eso, pero porque definitivamente eso es lo que nos está marcando la diferencia. Y quiero poner otro ejemplo, por ejemplo, Barranquilla, ciudad de eventos. Y hablábamos también de turismo. Por segundo año consecutivo tuvimos en el Atlántico la segunda parada mundial de kitesurf, porque nuestro departamento, Salinas del Rey, reúne todas las condiciones para la práctica de este deporte. Y empezamos a impulsarlo y ya estamos en el mapa mundial como destino turístico importante para la práctica de este deporte. Eso es generar condiciones para que nos reconozcan, para que nos identifiquen como departamento. Entonces yo creo que sí hay muchas oportunidades y en eso, por supuesto, como administración departamental, como sector público, vamos a seguir trabajando hasta el 31 de diciembre, pero sobre todo apoyándonos con nuestros aliados especiales que tenemos. Muchas felicitaciones a, la verdad, digamos, la función pública en Barranquilla y en el Departamento del Atlántico es ejemplo para toda Colombia porque tienen unos equipos de técnicos trabajando al lado del alcalde, la gobernadora de tiempo atrás y obviamente se nota que hay una nueva tecnocracia que hace que estemos hablando de Barranquilla y que hace que estemos haciendo estos eventos que son absolutamente escasos en otras regiones de Colombia. Cuando los oía ahora y sobre todo hay un énfasis muy particular y en la región Caribe sobre el tema del turismo, con un equipo del periódico estamos tratando de hacer esas cosas que siempre dan mucho de qué hablar y es quién se está quedando con el tema del turismo en Colombia y uno se da cuenta que cuando rankea las empresas turísticas en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena o en Cali, la que se queda con casi la mayor parte de los ingresos es Airbnb. Entonces uno dice, Airbnb solamente en el departamento de Antioquia, tengo el dato ya de Antioquia, es difícil conseguirlo en Bolívar y Cartagena, son 80 millones de dólares facturan en Antioquia. Eso la pone como la segunda o tercera empresa de Antioquia. Y uno dice, el cuento también que uno tiene que tener como desarrollo de economía regional es darnos cuenta de que somos jugadores globales y que hay grandes conglomerados que si bien no funcionan desde Ponedera o desde Barranquilla o desde Puerto Colombia, muerden mucho los recursos. Y es ahí donde muchas veces las entidades públicas son, digamos, no se dan cuenta de eso o no tienen los dientes legales para poder poner estas empresas multinacionales en regla. Muchas gracias a todos por la atención a este panel, a nuestros panelistas y a ProBarranquilla por esta invitación. Muchas gracias.